sobre todo algunos aspectos tan importantes como son la historia natural, la expresión, que puede ser variable en ocasiones, y el patrón de herencia. Entonces, si nosotros aprendemos a elaborar correctamente un árbol genealógico, podemos incluso, sin saber en algunas veces cómo se llama la enfermedad, podemos identificar cómo se está heredando. Y eso pues nos puede ayudar al momento de dar el asesoramiento y de investigar la enfermedad como tal. Entonces, pues nosotros como médicos, pues que nos dedicamos a esta rama, a la genética, nos dedicamos a estudiar no solo a la persona, ¿no? Sino también a la familia. Y entonces por eso es tan importante elaborar pues este esquema de la familia, ¿no? Además de que nos facilita mucho el poder dar seguimiento a las personas. Si una persona que no, vamos a suponer que yo salí, ¿no? A un curso de vacaciones y mi compañera tiene que revisar a la misma familia, si tiene un árbol genealógico ya elaborado, pues va a ser mucho más fácil que de una manera rápida identifique cómo está constituida la familia, ¿no? Bueno, entonces, el árbol genealógico, por lo tanto, es una herramienta muy útil. Bueno, los patrones mendelianos que vamos a identificar en este tipo de esquema llamado árbol genealógico son 4. Ya en algunos momentos hemos hablado en clase de un patrón en específico, sobre todo el patrón autosómico recesivo, ¿no? Que comentamos, por ejemplo, cuando vimos los síndromes de inestabilidad cromosómico, vimos que todos estos síndromes se heredaban de esa manera, ¿no? Pero bueno, pero hay otros más, ¿no? Como el autosómico dominante, ligado al X recesivo y ligado al X dominante. Que si bien no todas las enfermedades genéticas cumplen perfectamente con los criterios, sí es importante que nosotros primero aprendamos así como son los criterios y ya después podemos hacer modificaciones, ¿no? Bueno, en la parte de abajo vamos a observar cómo se esquematiza algunos de los individuos que vamos pues, a dibujar, ¿no? Primero, por ejemplo, el cuadro va a representar un varón, el círculo una mujer. Una persona que representemos como un rombo va a ser un sexo desconocido o indeterminado. Este aplica, por ejemplo, para cuando un bebé nace y no sabemos ahora sí que de primera intención, si es niño o niña, porque tenga ambigüedad genital. O bien puede aplicar cuando para nuestro estudio el sexo de la persona no importa, ¿no? O sea, no es una situación relevante para mi estudio, entonces lo puedo poner así. También cuando la persona está embarazada, o si una mujer está embarazada, podemos representar al embarazo así, también como un rombo punteado. Si nosotros conocemos el sexo del bebé, o sea, del feto, lo podemos dibujar, ¿no? Por ejemplo, sería entonces como un círculo o un cuadro. Bueno, imagínense que esto es un círculo, ¿no? Puedo dibujar bien con esto, pero bueno, es un círculo punteado si sabemos que el sexo de ese feto es femenino, o como un cuadro punteado si sabemos que es un varón, ¿no? Y si no sabemos qué sexo tiene, este es un cuadrito, ¿no? Esto sería varón, mujer o indeterminado. Cuando nosotros estamos estudiando a una persona también y tiene una enfermedad genética, lo vamos a representar de esta manera, como un círculo o como un cuadro, pero la figura está pintada, ¿no? Así rellena, pues, ¿no? Las personas que no tengan enfermedad las vamos a representar así en blanco. Cuando una persona falleció, vamos a trazar una diagonal en la figura. Este es un varón que falleció, ¿no? Si es una mujer que falleció, pues entonces será un círculo con la diagonal. Los abortos los podemos representar así, como un rombo, o los podemos representar en algunas otras ocasiones como un triángulo
o como un círculo, pequeños. Eso es lo que caracteriza a los abortos, que son más pequeños que los símbolos que representan a los nacidos vivos, digamos así, ¿no? Los fallecidos antes de nacer, llamados óbitos o nacidos muertos, o que nacen al momento, digo, fallecen al momento del nacimiento, los vamos a representar así con dos líneas diagonales atravesando la figura. Bueno, ahora, si nosotros unimos las figuras, vamos a ver qué opciones tenemos. Un hombre y una mujer unidos, así, son una pareja. Puede ser así, o en algunos otros árboles genealógicos se les puede unir con una línea al centro. No necesariamente así como un tipo corchete invertido, pues, ¿no? Sino puede ser así o así. Esta representa una unión o una pareja. No importa que estén casados por la iglesia, por el civil, no importa. Es una unión. Ajá. Los hermanos sí los vamos a representar con un corchete hacia abajo. Aquí tenemos representando dos hermanos, ¿no? Un varón y una mujer. A los hermanos los vamos a representar del mayor a menor, de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos una edad a este varón, vamos a poner que este varón tiene 17 años, ¿no? Suponiendo. Y esta mujer, vamos a ponerle que tiene 11, ¿no? Está a la derecha porque es más chica. Si tuvieran otro hermano, entonces lo representamos aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que fuera otro varón más pequeño y a este le vamos a poner que tiene 10 años, ¿no? Así. Y así, si tuviera otro y otro, lo vamos representando a la derecha, ¿no? Entonces serían el mayor al menor de izquierda a derecha. ¿Sí? Si algo no va quedando claro, me dicen, por favor. Bueno, también tenemos algo que podemos, pues, tener en una familia, que serían los gemelos. Los gemelos, como sabemos, pueden ser de dos tipos, ¿no? Los gemelos dicigotos, como estos, quiere decir que son hermanos que coincidieron en el embarazo, pero cada uno es producto de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide diferente. Esos son los gemelos dicigotos. Y los gemelos monocigotos, pues son aquellos que se originaron de un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide, ¿no? O sea, de un solo cigoto. Y por eso estos son los gemelos que conocemos como idénticos. Ajá, y son del mismo sexo y son casi igualitos, ¿no? Entonces, estos, además de unirlos así, de esta manera, les pasamos entre ellos o les trazamos, mejor dicho, entre ellos una línea al centro, ¿no? Estos serían los gemelos monocigotos. Uh-huh. Bueno, también tenemos este tipo de parejas o de uniones cuando entre la pareja tienen alguna relación de familia. ¿Se acuerdan que comentábamos que cuando eso sucede hay más riesgo de enfermedades genéticas, ¿no? Sobre todo autosómicas recesivas. Entonces, puede ser así o, ay, perdónenme mis dibujos, pero bueno, o puede ser, como habíamos mencionado, al centro, ¿no? Unida la pareja con una doble línea al centro. Entonces puede ser así o así. Esto quiere decir pareja consanguínea. Uh-huh. Aquí es una pareja que no tuvo descendencia, ¿no? Que alguno de los dos pues tiene problemas de fertilidad o los dos, y entonces los vamos a poner como dos líneas debajo, ¿no? Así. Aquí en la imagen inferior tenemos una pareja, vean, papá, mamá, que tienen 5 hijos, 2 de los cuales son mujeres y 3 son varones. También podemos representar a los hijos de esta manera. Cuando vamos a suponer que en esta familia la persona que estamos estudiando es el mayor, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Y tiene aquí una enfermedad genética, es una hermanita mayor, imagínense que es un círculo perfecto, y esta la vamos a rellenar. Ajá, entonces está rellenita, ¿no? Porque es el que está enfermo o afectado.
Y para saber que esta es la persona que estamos estudiando, le vamos a señalar con una flecha, como dice acá, ¿no? Esta persona entonces sería el propósito o probando del estudio. Y entonces esta niña tiene 2 hermanas mujeres y 3 hermanos varones que son sanos. Y por eso podemos agruparlos dentro de las figuras. O si nosotros colocamos un número dentro de la figura, eso hace referencia al número de personas con ese sexo. Entonces, así. Aquí vamos a suponer que los papás, pues, son sanos también, ¿no? Y la única afectada, pues, es esta niña. Otra cosa importante, vamos a numerar las generaciones. Esta es la generación 1. Ay, la primera. Sé como que se está atorando esta cosa. Este es un 1, perdón, romano. Y esta es la generación 2. La vamos a representar también con un 2 romano. Si hubiera más hijos, pues sería 3, 4, así hacia abajo, ¿no? Entonces esta sería la primera generación, la segunda generación, ¿sí? Bueno, también podemos representar a los hijos así. Aquí en este caso tenemos 7 hijos. No se especifica si son hombres o mujeres, pero dentro de ahí, de esta figura, vemos que hay hombres y hay mujeres, 7. También podemos observar en algunas familias múltiples parejas, ¿no? En este caso es una mujer que tuvo 2 parejas hombres, ¿no? Bueno, por supuesto, 2 parejas. Y vamos a poner aquí que tal vez con este varón tuvo un hijo. Y vamos a suponer que con este otro varón tuvo una hija, ¿no? Ajá, vamos a suponer que esta persona falleció. Ay, es una diagonal, perdón. Y entonces ahora tiene esta nueva pareja. Bueno, y aquí abajo estamos señalando al propósito o probando. Bueno, no sé si hasta acá vayamos bien o tengan alguna duda, alguna pregunta que les haya surgido al momento que estamos haciendo pues el árbol genealógico. Bueno, mejor dicho, estamos dando los ejemplos. No sé si a alguien le surgió alguna duda de cómo elaborar algún dato de su familia. O ya con esto pudieran intentarlo. Ya, doctora, disculpe. Sí. Ahí en el número de hijos, según el sexo, en total se ponen los 5 y aparte se pone al que está a propósito probando, o se pone los 5 y dentro de esos 5 se pone al propósito y probando. No sé si me Mira, explico. sí te entiendo. Sí, bueno, como tú vas a hacer el árbol de tu familia, ustedes van a ser los propósitos del estudio. Entonces, ustedes sí se tienen que poner aparte. Como van a ser sanos, no va a ser así rellenito, ¿no? El símbolo, porque son sanos. La mayoría son sanos, entonces se van a señalar con una flechita para que yo sepa quiénes son ustedes. Y van a poner su edad, por ejemplo, 19 años, 20 años, la edad que tengan, pero fuera del símbolo. Y si, por ejemplo, tienen 2 hermanos, pues no es necesario que los incluyan en un cuadro o en un rombo, perdón, o en un círculo. Pueden ser individuales. Si, por ejemplo, tienen 8 hermanos, bueno, pues ahí sí a lo mejor puedo englobar a los varones, si son 4, en un cuadrito, ¿no? O a las mujeres, depende. Entonces pueden jugar con los símbolos. La tarea es, como les había comentado, elaborar un árbol genealógico de su familia. Eh, Hay familias con características muy distintas, con muchas personas, con pocas personas. Entonces, la recomendación es que sea al menos 3 generaciones, es decir, sus abuelos, sus papás y su generación de ustedes, ¿no? Eh, si son pocos, pueden representarlos de manera individual. Si es una familia muy extensa, pueden utilizar este tipo de herramientas, digamos, para simplificar un poco la familia. Vamos a estar trabajando todavía estos días con el árbol, ya aplicado a la herencia, como vamos a empezar a ver hoy, pero si alguien tiene alguna duda o si quieren empezar a hacer un borrador de su familia en lápiz
y ya lo vamos trabajando en clase, ¿no? Váyanlo haciendo y si hay algún dato que no saben cómo representar o no quedó claro, lo vamos checando al final o al principio de la clase, ¿sí? Bueno, otra cosa importante, el árbol, por favor, lo van a hacer en una hoja carta, oficio máximo, ¿eh? No, no en cartulinas, no en eh, nada, en una hoja pequeña, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Otra pregunta, perdón? Doctora, una pregunta. ¿Solo a la última generación se le pone la edad o a todos? No, a todos, a los que tú sepas. Yo le puse aquí como ejemplo a la última, pero si tú sabes qué es lo común, la edad de tus papás, pues se los pones. De tus primos, pues se los pones. Hermanos también. No, aquí nada más puse la última porque luego me cuesta trabajo dibujar en esta cosa, pero ustedes pueden ponerle a los que sepan. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Muy bien. Bueno, permítanme un momentito. Voy a cambiarme a otra presentación para empezar a ver las leyes de Mendel. Nada más espérenme un momentito porque está sonando el teléfono de la casa. Un segundo, por favor. No, pues ya colgaron, quizá quién era. Bueno, entonces permítanme, me voy a cambiar de presentación. Mientras, si van teniendo alguna duda, no la voy a cerrar esta, la voy a dejar ahí por si algo se les o recordaron que tal vez no saben cómo representar, lo retomamos. Bueno, como les comentaba, esta otra unidad se llama la herencia no clásica, digo, perdón, la herencia clásica o herencia mendeliana. Uh-huh. Y es importante diferenciarla de la herencia no clásica, por eso lo vamos a ver en la otra herencia después. Vamos a empezar con lo clásico para no confundirnos. Bueno, entonces, como ustedes saben, pues la herencia mendeliana recibe su nombre en honor a Gregorio Mendel, ¿no? Que consideramos es el padre de la genética, ¿no? Considerado el padre de la genética. Por eso este grupo de patologías se les conoce así como herencia mendeliana. Bueno, entonces ustedes pues seguramente ya revisaron un poco de los patrones de herencia. Hola, memoria. A los abuelos. Sí, ahí voy, Evelyn, un momentito. Ya les explico cómo se unen los abuelos. Les voy a poner mejor una imagen para que vean cómo son los abuelos. Bueno, todavía están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, muy bien. Me voy a ir a un árbol para que vean quiénes son abuelos. Por ejemplo, aquí.
Tenemos al propósito, que es la niña de 9 años, que tiene una enfermedad. Vemos a los papás, la mamá afectada, el papá sano. Vemos que la mamá tiene 2 hermanos varones, uno sano, uno afectado. Estos serían los abuelos de la niña por rama materna. Ajá. Y bueno, esa sería la bisabuela y el bisabuelo. ¿No? Entonces, aquí estamos representando a los abuelos maternos y de este lado a los paternos. Entonces, imagínense que ustedes son ella, ¿no? Entonces van a poner a sus papás, a sus tíos y a sus abuelos hasta esta generación. Esta sería la primera generación, la segunda generación y la tercera. Esta niña es única hija, ¿no? Pero si ustedes tienen hermanitos, pues hay que representarlos de esta manera. Uh-huh. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Evelyn? Sí, gracias, doctora. Ajá. Ah, muy bien. A los hijos adoptivos también se les puede representar, nada más que las adopciones los vamos a representar con un corchete. Vamos a suponer que mejor, este es un hijo adoptivo, ¿no? Entonces a él lo vamos a representar con es un corchete hacia adentro, así. Así es una persona que fue adoptada, pero pertenece a la familia. Vamos a suponer que fue hijo de una prima muy jovencita y entonces ellos, tíos, lo adoptaron. Y es hacia afuera si el hijo es adoptado, pero no pertenece a la familia. Uh-huh. Bueno, creo que va a terminar el tiempo de la sesión, ¿verdad? ¿Nos podemos volver a conectar con la misma clave de Israelí? Sí, doctora, con el mismo link, por favor. Ah, bueno, muy bien. Entonces salimos y entramos otra vez, por favor. Bueno, entonces voy a empezar a compartirles la otra presentación. Ok. Bueno, entonces les decía que este grupo de patologías se les conoce como la herencia mendeliana o monogénica. Y este grupo de enfermedades se llama así, pues en honor a Gregorio Mendel, que es considerado, les decía, el padre de la genética, ¿no? Esta persona fue pues un genio, una persona muy adelantada para su tiempo. Él tenía conocimientos de botánica, de matemáticas, de química, de ajedrez. Era un hombre pues muy preparado, ¿no? Y vivió, pues, en el siglo XIX.
Y él fue quien, en base a una serie de experimentos que realizó primero en animales y después en plantas, sentó lo que conocemos como las bases de la genética. Y vamos a ver en qué consistió esto, ¿verdad? Primero les comentaba que no solo utilizó guisantes para sus experimentos, también otras plantas y animales, pero los resultados más claros los obtuvo a partir de los guisantes o los chícharos, ¿no? Por eso es que es con la especie con la que se le relaciona a Mendel. ¿Y por qué eligió a los chícharos? Por las siguientes razones. Primero, porque son hermafroditas en las plantas, eso quiere decir que se pueden autofecundar, por lo tanto, él podía regular la reproducción. Otra cosa es que esta misma, la reproducción es muy rápida, y entonces podía haber varias generaciones en corto tiempo. Otro dato importante, podía obtener características muy bien definidas y que cada una de las características estaba ubicado incluso en un cromosoma diferente. Entonces también tuvo mucha suerte porque él pudo obtener resultados claros, ¿no? ¿Cuáles eran las características que utilizaba para sus estudios de los guisantes? Pues bueno, fue el color de la flor. Vemos que hay flores púrpuras y flores blancas. La posición de la flor en el tallo. Hay flores que están pegadas al axis, o sea, al tallo, y otras que están terminales en las ramas, ¿no? El color del guisante. Hay guisantes amarillos y otros verdes. La forma del guisante. Hay guisantes muy redonditos y otros que están como arrugaditos, ¿no? Si alguna vez de niños su mamá los puso a pelar guisantes o chícharos, seguro notaron esas diferencias, ¿no? La forma de la vaina. Hay vainas que son lisas y así como que infladito se ve, ¿no? La vaina. Y otras que entre chícharo y chícharo hay constricciones. El color de la vaina. Hay otras que son verdes y otras amarillas. Y finalmente el tamaño de la planta. Hay unas que son altas y otras que son bajitas, ¿no? Entonces son 7 características. Cada una de ellas podía él, pues como darle un seguimiento de este dato en el momento de su reproducción, que fue lo que él estudió, ¿no? Vamos a ver cuáles fueron sus resultados. Bueno, los principales resultados que Mendel obtuvo fueron los siguientes. Él, en base a sus observaciones, concluyó que los rasgos hereditarios están regulados por genes. Claro que en su época el término gen no existía. Él les llamaba factores. Entonces él vio que estos rasgos estaban regulados por factores, ¿no? Que ahora sabemos son genes. Y que estos conservan su identidad en los híbridos. Quiere decir que los genes nunca se fusionan. Y para esto, ¿cómo lo supo? ¿O qué hacía, no? Lo que hacía era, en un lado de su huerto, sembrar puros guisantes color amarillo, por ejemplo, ¿no? Si tomamos como estudio el color amarillo. Y en otro lado de su huerto, puros guisantes verdes. Y entonces los mezclaba y los mezclaba así muchas veces hasta asegurarse que fueran líneas puras. ¿A qué se refiere con línea pura? Quiere decir que ambos alelos fueran idénticos, es decir, dominantes o recesivos. Ajá. Para que nos sea más fácil el manejo de los alelos, a los alelos dominantes los vamos a representar con letras mayúsculas. Y a los alelos recesivos, en este caso para el color del guisante, los vamos a representar con letra minúscula, ¿sí? Bueno, entonces una vez que Mendel se aseguraba de que sus guisantes fueran puros, lo que hacía en un segundo experimento era mezclar un guisante puro dominante y un guisante puro recesivo. Y lo que obtenía era un guisante híbrido o heterocigoto. Estos son homocigotos, ¿no? Acuérdense del prefijo homo, es igual, ¿no? Entonces aquí los dos alelos son dominantes. A mayúscula quiere decir que es dominante. Y en este caso, los dos alelos son recesivos, es decir, A minúscula. Cuando unía, entonces, un guisante dominante con un recesivo,
la siguiente generación, que vamos a llamarla F1, sus descendientes todos entonces eran híbridos. Quiere decir que tenían un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero ¿cómo era el color? Era amarillo. ¿Por qué? Porque el color amarillo era el dominante, ¿sí? De esa manera Mendel podía identificar cuál era el rasgo dominante, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición de alelo dominante es aquel que se va a manifestar o a expresar tanto en estado homocigoto como en estado heterocigoto. Así vamos a definir a los alelos dominantes. En cambio, los alelos recesivos, para que nosotros veamos su expresión, forzosamente tienen que tener los dos alelos iguales, ¿sí? No sé si hasta aquí vamos bien, si no, me dicen, ¿eh? Bueno, entonces podemos decir en el punto 2 que como definición de alelo, pues ustedes ya saben, es una forma alternativa de un gen, ¿no? Entonces, puede haber un alelo dominante respecto a otro. Sin embargo, si nosotros ahora unimos dos guisantes híbridos, o sea, como este, vean, aquí están los dos guisantes híbridos, aquí está uno y aquí está otro. Estas son las probabilidades para la descendencia, observen. Algo curioso, que al momento de que se unan los dos alelos recesivos, el color verde reaparece, aunque los dos guisantes progenitores, digámoslo así, son color amarillo, no son líneas puras, son híbridos, ¿verdad? Tienen un alelo dominante y uno recesivo, dominante y recesivo. Entonces, las probabilidades de que tengan un un descendiente, un guisante color verde, ¿cuál sería en base a este cuadro que estamos viendo aquí en la imagen? ¿Cuál sería la proporción? 25%. Muy bien, un 25%. Entonces, estas son las probabilidades. 25% de que el descendiente sea homocigoto dominante, ¿verdad? Sería este. 25% de que sea heterocigoto y otro 25%. Entonces, 25 más 25, 50% de que sea heterocigoto y 25% de que sea homocigoto recesivo. Ajá. Vamos a escribir aquí, les voy a escribir las probabilidades, ¿sí? Bueno, entonces sería aquí. Entonces sería aquí, se las voy a escribir, sería, espérenme, déjenme tomar un color que se note más. Entonces sería 25% de que sea homocigoto dominante, ¿no? Que sería este caso. 25 más 25 sería 50% de que sea heterocigoto. Ajá. O híbrido, ¿no? Digámoslo así, como los progenitores. Y 25% de que sea homocigoto recesivo. Ajá. Y entonces aquí, pues el color del guisante cambia, ¿verdad? Ahora vamos a tener un guisante color verde, hijo de dos guisantes color amarillo, pero que eran híbridos. Y esto es lo que pasa con las enfermedades autosómicas recesivas. Los papás son sanos, pero tienen un alelo recesivo afectado, que no se manifiesta porque el alelo dominante es suficiente para ejercer la función. Pero si en la descendencia se unen los dos alelos recesivos, entonces se puede manifestar la enfermedad. Por eso decimos que el riesgo para una pareja de portadores es del 25%. ¿Sí?
Este riesgo es por embarazo. Ajá. Cada vez que esa pareja tenga un hijo, estas son sus probabilidades, ¿sí? Bueno, entonces por eso esas enfermedades que veíamos, por ejemplo, geroderma pigmentoso, ataxia telangiectasia, Bloom, ¿se acuerdan? Todas esas que eran autosómicas recesivas. Los padres eran portadores sanos. ¿Por qué? Porque tenían un alelo dominante sano y un alelo recesivo alterado, ¿sí? Bueno, otro resultado de Mendel importante entonces es que él se dio cuenta que cada organismo adulto entonces tiene 2 copias de un gen. Y esto pues ya lo habíamos visto previamente porque somos organismos diploides, ¿no? Que tenemos un alelo de cada progenitor, ¿no? Y finalmente otro resultado de Mendel es que los alelos se distribuyen en el óvulo y en el espermatozoide, es decir, en los gametos, al azar y de manera independiente, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con esto, por si algo no queda claro. Bueno, entonces llegamos así a las leyes de Mendel. La primera ley también recibe el nombre de ley de la uniformidad o principio de la ley de la dominancia. Uh-huh. Esta ley nos dice, a ver, María Fernanda, por favor, ¿podrías leer qué dice la primera ley? Sí, la primera ley de uniformidad trata cuando se cruzan 2 líneas puras de todos los descendientes, son iguales. Tendrán fenotipos dominantes. Muy bien, en el caso que estábamos viendo de los guisantes, ¿cuál sería el fenotipo dominante, María Fernanda? El color amarillo. Exacto, muy bien, el color amarillo. Gracias, María Fernanda. Bueno, vamos entonces a la segunda ley. A ver quién, voluntaria o voluntario para leer la segunda ley. Ley de segregación independiente. Los factores hereditarios no se fusionan, sino que se separan durante la formación de los gametos y vuelven a unirse en la fecundación. Muy bien. Entonces aquí habla de cómo los alelos se separan, ¿verdad? Durante la meiosis, ¿se acuerdan? Que los gametos al final son haploides, pero vuelven a unirse para la fecundación. ¿Se acuerdan que uno de los principales resultados de la fecundación precisamente era volver a conformar o a constituir el número diploide, ¿no? A eso se refiere la segunda ley. Y por último, la tercera ley. ¿Quién gusta leerla? Tercera ley o ley de la distribución independiente. Cuando en un híbrido se combinan varios genes o caracteres, estos se transmiten independientemente. Muy bien, muchas gracias. Esta entonces hace referencia a cómo cada una de las características se transmiten de manera independiente, es decir, el color del guisante es independiente del tamaño de la planta, es independiente de la forma de la vaina, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si queda claro estas leyes o tienen alguna duda o alguien no tiene claro a qué se refiere alguna de ellas. Bueno, creo que no, ¿verdad? Están bastante claras. Bueno, avanzamos entonces. Estos conceptos ustedes ya los han visto en biología molecular o desde bachillerato, ¿no? Entonces, gen, pues ya habíamos definido a los genes como la unidad básica de la herencia y que, pues, obviamente van a determinar las características genéticas de un individuo. Alelos, pues, son las formas alternativas, ¿no?, de los genes. Y cuando decimos homocigotos o alelo o que un alelo es homocigoto, nos referimos a que ambos alelos son idénticos, ¿no? Ya sea son dominantes o son recesivos. Heterocigoto también es cuando son diferentes, ¿no? Que uno es dominante y uno es recesivo. Locus, el término locus también ustedes ya lo han utilizado, incluso en sus presentaciones de sus síndromes que trabajaron por equipos. Muchos de los equipos ubicaron el locus de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, acondroplasia. El gen para la acondroplasia, que es FGFR3, está ubicado en 4p16.3. Ese es el locus del gen. Es decir, es la ubicación específica que ocupa el gen dentro del cromosoma. Genotipo. Genotipo es la constitución genética de un individuo. Fenotipo
es la expresión observable del genotipo. Ajá. A veces el genotipo puede ser diferente y el fenotipo el mismo. Por ejemplo, volvemos a los guisantes. Algunos guisantes amarillos eran homocigotos y otros heterocigotos, es decir, podían tener un genotipo distinto, pero el fenotipo era el mismo. En este caso era el color amarillo, ¿sí? Bueno. Ajá. Ahora, ¿cómo vamos a identificar a el patrón mendeliano? Vamos a identificarlo en base a dos características. Primero, a la localización del gen, ¿sí? Si nuestro gen, es decir, el locus del gen que estamos estudiando, está en un autosoma, entonces la herencia será autosómica. Si el locus del gen que estamos estudiando está en un cromosoma sexual, que generalmente pues es el X, entonces será ligado al X. Si el efecto del gen es dominante, es decir, se expresa tanto en el heterocigoto, perdón, aquí hay un error, es heterocigoto, como en el homocigoto, pues será dominante. Si solo se expresa en el homocigoto, entonces será recesivo, ¿sí? Y de esta manera tenemos 4 patrones de herencia. La herencia autosómica dominante, la herencia autosómica recesiva, ligada al X dominante o ligada al X recesiva, ¿sí? Entonces, una enfermedad no puede ser autosómica ligada al X, ¿estamos de acuerdo? O es autosómica o es ligada al X, o es dominante o es recesiva, ¿sí? Bueno, entonces estos son nuestros 4 patrones mendelianos clásicos, los 4. Los más, los que hemos trabajado hasta el momento o mencionado nada más son algunas enfermedades como esta, aunque dentro de su trabajo, por ejemplo, la condroplasia, sí, pues sus compañeros mencionaron que era autosómica dominante, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las características de cada patrón mendeliano, ¿sí? Bueno, hasta acá no sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos estado revisando hasta el momento. Perdón a los perros, ¿eh? No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda. ¿Puede explicar otra vez lo de la localización del gen, por favor? Ahí voy, un momentito, es que andan unos niñitos afuera y se ponen locos. Bueno, entonces, lo de la ubicación del gen, perdón, ¿me decías? Sí, por favor. Ah, bueno, ok, mira, tenemos, por eso está esta imagen de los cromosomas. Si ustedes recuerdan, una de las clasificaciones de los cromosomas era en autosomas, que son del par 1 al par 22, todos estos son autosomas, ¿verdad? Y tenemos, estos son los autosomas, y en este caso tenemos a los cromosomas sexuales. Entonces, si el gen que estamos estudiando está ubicado en el cromosoma 4, por ejemplo, ¿no? Entonces será autosómico el gen. Y si el efecto del gen es dominante, quiere decir que se expresa tanto en estado homocigoto como en estado heterocigoto, entonces le vamos a dar el apellido de dominante. Si solo se expresa cuando los dos alelos son idénticos, entonces será recesivo. Y entonces sería autosómico recesivo, el padecimiento. Como estamos hablando de genes únicos, acuérdense, por eso es una herencia monogénica o mendeliana. No estamos hablando de grupos de genes, sino de un solo gen. De enfermedades en las cuales la alteración se presenta secundaria a mutaciones en un solo gen. Y por eso podemos hablar de que ese único gen está ubicado en un sitio específico. Puede ser en el cromosoma 1, en el 9, en el 22. En cualquiera de estos sería un gen autosómico. Le vamos a dar el apellido a la enfermedad de dominante o recesiva en base a la expresión del gen.
Si el gen tiene la capacidad de expresarse en estado heterocigoto y en estado homocigoto, por supuesto, pues entonces será dominante. Si para que se exprese es forzoso que los dos alelos estén afectados, en este caso, pues sería recesivo. No sé si quedó clara tu duda. Sí, doctora, gracias. Sí, bueno, lo vamos a ir trabajando, ¿eh? No se preocupen si algo como que no queda del todo bien en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les decía que estos son los patrones de herencia, los 4 patrones, y vamos a empezar a trabajar con la herencia autosómica dominante. Entonces, este tipo de enfermedades se va a manifestar generalmente en los heterocigotos, es decir, en aquellas personas que tienen un alelo sano y un alelo afectado, generalmente. ¿Y por qué generalmente? Porque la mayoría de las enfermedades en las cuales los dos alelos están afectados, las personas mueren. Es tan seria la alteración si los dos alelos están afectados que fallecen, algunos al nacer, algunos sin útero o algunos tienen una vida corta, porque tener un alelo dominante mutado en los dos alelos puede ser muy grave. Por eso generalmente vemos afectados heterocigotos, ¿sí? Otro dato importante, el rasgo o la enfermedad va a aparecer en varias generaciones y se va a transmitir a partir de personas afectadas. Por eso se dice que tiene una transmisión vertical. Ahorita vamos a ver una imagen. Las personas sanas, es decir, aquellas que no heredaron el alelo afectado, ya no lo van a transmitir a su descendencia. Otra cosa importante de la herencia autosómica es que se va a presentar en ambos sexos. ¿Por qué en ambos sexos? Porque tanto hombres como mujeres tenemos los mismos autosomas, ¿no? Bueno, entonces aquí vean, tenemos a una mujer que tiene sus alelos sanos y a un papá que tiene un alelo sano y el otro está afectado, ¿no? Por eso está marcado con una letra en color rojo. Pero además es un alelo dominante, ¿verdad? Porque tiene la letra mayúscula. ¿Cuáles son los riesgos para su descendencia? El riesgo es 50%. ¿Por qué? Porque los alelos, como ya vimos en las leyes de Mendel, se van a distribuir en los gametos al azar y de manera independiente. Entonces puede ser que a un gameto le toque este y al otro este. Por eso el riesgo es 50%. Sin embargo, es muy importante especificar esto a los pacientes, ¿no? Nosotros les vamos a decir, bueno, usted tiene un riesgo del 50% y puede ser que nos entiendan esto. Si yo tengo 4 hijos, entonces 2 estarán sanos y 2 no, estarán afectados. Y eso no es así. El riesgo del 50% es por embarazo, ¿sí? Es decir, cada vez que este señor tenga un hijo, el riesgo es 50%. Por lo tanto, puede ser que todos estén afectados, que 3 estén afectados y uno sano, etcétera, ¿no? Las probabilidades, pues, son distintas. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes váyanlo haciendo en sus hojitas y yo lo hago aquí para que vean cómo se distribuyen los alelos en este tipo de herencia, ¿eh? Para ello utilizamos un cuadro que se llama cuadrado de Punnett, que ya lo vimos previamente con los chícharos, que es como si fuera un gato, así. Entonces, tenemos al papá, que es indistinto, puede estar en un eje o en el otro. Entonces, así es el papá, ¿verdad? El papá tiene un alelo sano y un alelo afectado. La mamá no, ¿verdad? La mamá tiene en este caso los dos alelos, ay, no sé por qué se les arraya, sanos, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí adentro las probabilidades, ¿sí? Entonces sería aquí esta probabilidad de que el papá herede el alelo sano
y la mamá, afectado, perdón, y la mamá el alelo sano. Aquí lo mismo, ¿verdad? El alelo afectado del papá y el alelo sano de la mamá. Aquí el alelo sano de la mamá, es una A, perdón, y el alelo sano del papá, ¿verdad? Y aquí otra vez el alelo sano de la mamá y el alelo sano del papá. Entonces, el riesgo, por eso decimos que es del 50%, ¿verdad? Porque acuérdense que este de adentro es nuestro 100%, esos cuadrantes, ¿no? Cada cuadrito vale 25%. Entonces, tenemos 50% de probabilidad de que el hijo sea heterocigoto como el papá, es decir, que sea afectado, y 50% de que sea sano, ¿no? O sea, que herede los dos alelos sanos. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona afectada con alguna enfermedad de este tipo, le vamos a decir el riesgo que usted tiene de transmitir la enfermedad a su descendencia es 50%, pero 50% por hijo. O sea, cada vez que tenga un hijo, se van a jugar estas probabilidades. Aquí no importa la pareja, ¿sí? Si él cambia de pareja, el riesgo es el mismo, porque el que porta el alelo mutado es él, ¿verdad? En este caso, la pareja pues no tiene ningún tipo de intervención para el padecimiento, ¿sí? Bueno, los árboles en la herencia autosómica dominante se ven así, vean, vemos afectados en cada generación, por eso se dice que hay una transmisión vertical, porque sigue una línea vertical de padres a hijos. Vemos que las personas que no heredaron el alelo mutado ya no lo van a transmitir a su descendencia, ¿sí? Que son las características que veíamos de la herencia autosómica dominante. Bueno, entonces estas son las probabilidades de la herencia autosómica dominante, ¿correcto? Vamos a seguir trabajando con esto. Les quería yo, preguntar lo siguiente. Quiero que veamos una película, pero en clase no podemos porque tenemos solamente una hora, ¿no? Juntos. Entonces, no sé si se pueda que la veamos el jueves, si ustedes pueden, podríamos verla de 6 a 8, bueno, como de 6 a 8 a 7:40, porque no dura 2 horas. Juntos. Si quieren, chéquenlo y me dicen si es posible. O de 6:30 a 8:30 o a 8:15, algo así. Ustedes me dicen si se puede, si es posible, para que juntos la veamos. Vamos a trabajar precisamente este patrón de herencia autosómico dominante. Y vamos a enfocarnos ahora sí que a la patología que se describe en esta película, ¿sí? Nada más que sí tendría que ser con la plataforma de la escuela, que sería con el Classroom, porque si no nos va a interrumpir, ¿no? La sesión, como pues cada media hora se para el Zoom. En el Classroom no, lo podemos ver la 1:40 corridos. Entonces, si quieren, chéquenlo, por favor, y me dicen si es posible. Puede ser viernes o puede ser jueves, por favor, chéquenlo. Viernes sí puede ser así, de 6 en punto a 7:40. Jueves sí tendría yo que entrar como 6:30, porque voy a la escuela de 4 a 6. En lo que llego, pues sí me tardo como unos 20 minutos. Entonces, chéquenlo y me dicen si es factible que lo podamos hacer, Me dicen, por favor. Sí, doctora. Bueno, pues entonces por el momento, pues hasta aquí quedaría la clase. Intenten empezar a hacer los ejercicios de la herencia autosómica dominante, por favor, del PDF que tienen ya, empiécenlo a hacer y lo vamos trabajando la siguiente clase, por favor. Bueno, jóvenes, pues, gracias por poder conectarse hoy, porque sí tuve que ir a hacer unos trámites y no pude llegar en la mañana.
pero bueno, avanzamos para que podamos no retrasarnos en nuestro curso. Que tengan bonita noche y estamos en contacto para saber si les es posible. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.